Muy buenos días. En nombre de UNIAPAC Latinoamericana y de USEC, tengo el agrado de empezar este congreso y de darles la bienvenida a este congreso latinoamericano. Es el 13º que organiza UNIAPAC Latinoamérica y en esta oportunidad lo hemos organizado en conjunto con USEC de Chile. Dada la situación que está pasando en todos nuestros países, el Congreso se denomina Los desafíos de la empresa ante la crisis. Y como en todas nuestras actividades, vamos a empezar con una oración, la oración del empresario, al cual los invito a los que quieran acompañarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para comenzar este congreso, le hemos pedido al Padre Luis Carlos Bernal que nos dé una reflexión sobre la actividad del empresario en estas condiciones. Padre Carlos, por favor. Queridos amigos y amigas de UNIAPAC Latinoamericana, durante estos largos días de pandemia, se nos ha anunciado insistentemente que dentro de muy poco hemos de vivir una nueva normalidad, a fin de superar el virus que nos castiga. Por lo visto, hemos caído en la cuenta de que la vieja normalidad, y ahí andamos, a la espera de que todo pase con éxito. Mientras tanto, se me ha ocurrido pensar o soñar, no lo sé, que valdría la pena proponer a nuestra gente otra nueva normalidad posible, más amplia, en su manera de pensar, de vivir, de convivir, a fin de ser más genuinamente humanos y más plenamente felices. Porque me da la impresión de que a menudo consideramos normal lo que es, en verdad, anormal. Y por eso no logramos prosperar ni ser felices. Hoy les invito concretamente a ustedes, empresarios y empresarias cristianos, a imaginar y proponer otra posible nueva normalidad, inspirada en el Evangelio de Jesús, que anime la vida y el quehacer de nuestras empresas. Algunas anormalidades que tenemos por normales. Hay entre nosotros ciertas conductas que tenemos por normales, pero que en verdad no lo son, entre otras y sobre todo aquellas conductas inspiradas en la afirmación de Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. No es normal que el hombre sea lobo del hombre. En estos tiempos, no solo padecemos los ataques del COVID-19, sino que además sufrimos los embates del Chronicus virus del desamor. Martin Luther King hace años lo reconocía con nostalgia y tristeza cuando proclamaba: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esta es la epidemia a la que me estoy refiriendo. Hoy son muchos los varones y mujeres que se sienten maltratados porque no son reconocidos como sujetos, sino que violentamente se los ha reducido a objetos útiles, que cuando dejan de ser útiles
se les descarta. Así se expresa el Papa Francisco. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado el inicio de la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo, con la explotación que ha afectado en su misma raíz de la pertenencia a la sociedad en la que vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Esto dice el Papa en La Alegría del Evangelio, número 53. Amigas y amigos de Uniapac Latinoamericana, les animo a que con coraje y audacia, evangélicos, promovamos allí donde vivimos y trabajamos la civilización del amor, añorada y propuesta por el Papa San Pablo VI. Si superamos la pandemia del desamor y aprendemos el sencillo arte de vivir como hermanos, todos seremos mucho más felices y más prósperos. Es lo que deseo que podamos conquistar. Muchas gracias, Padre Carlos, por su reflexión. Creo que esta cata se engarza muy bien en la última encíclica del Papa Fratelli Tutti, que creo que viene muy bien a esta época. Como les decía, quería dar la bienvenida a este congreso. Tenemos participantes de 14 países, casi 400 personas que nos están viendo ahora en directo. Probablemente vamos a tener más gente que nos pueda ver, porque esto va a quedar en YouTube. Quiero empezar saludando al presidente de Uniapac, Uniapac Latinoamericana, Luis Bameule. Saludar a todos mis colegas presidentes de las asociaciones que forman parte de Uniapac Latinoamérica. No los nombro a todos porque probablemente se me va a olvidar alguno y no quiero quedar mal con nadie. Y explicarles por qué hemos tomado el título de este congreso, Los desafíos de la empresa ante la crisis. Sin lugar a duda, la crisis sanitaria que tenemos y la crisis económica que conlleva es brutal. La pérdida de empleos es gigantesca en todos los países, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. Y los empresarios, empresarias, ejecutivos, emprendedores, tenemos algo que decir. Teníamos la semana pasada un encuentro en Chile con el ministro de Economía y el presidente de la Asociación de Empresarios, y en el cual el tema era: de esto salimos juntos, empresas y gobierno, no empresas antigobierno ni gobierno antiempresas. Tenemos que salir juntos. Y nosotros como empresarios tenemos un rol fundamental que cumplir. Pero además somos empresarios cristianos. Y esto de acá nos pone una vara algo más alta. Y en este sentido, hemos organizado este congreso en 3 grandes bloques y que lo hemos definido de lo macro a lo micro a la transformación espiritual del líder. El primer bloque vamos a estar dedicados a lo macro con una presentación de Eduardo Arinat y que me van a acompañar Fernando Milanés y Juan Luis Ferreira. El segundo panel habla del tema micro, cómo las empresas se han organizado, han hecho cosas específicas en esta crisis para lograr sortearla. Y ahí tendremos experiencia de empresarios de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de Brasil.
Y el último bloque es el bloque más espiritual, que creemos muy importante. Y lo vamos a hacer a través de la historia de dos personas que han sido muy importantes en la vida de Uniapac Latinoamérica y en la vida empresarial en cada uno de sus países. Me refiero a Enrique Shaw y Lorenzo Serviche. Estas dos personas, dos empresarios muy exitosos, pero a la vez profundamente cristianos. Tanto que Enrique Shaw está en una fase de canonización o de beatificación. Entonces, sin más, los invito a comenzar nuestro panel, que, como les dije, va a ser, vamos a comenzar con una exposición de Eduardo Ninat. Eduardo es economista, ex ministro de Hacienda de Chile, ex director adjunto del Fondo Monetario Internacional, ex director ejecutivo de la Fundación UNEAPAC y actualmente es profesor de Desarrollo Económico de la Universidad del Desarrollo. Y me acompañan, como les dije, Fernando Milanés, presidente de USEM de México, y Juan Luis Ferreira, presidente de ADEC Paraguay. Eduardo, the floor is yours, como dicen los gringos. Muchas gracias, querido Sergio. Me encantó tu lema, el que tienes citado en tu carta. De esto salimos juntos. Intentaré, a pesar que soy el pecador economista terrenal, de culminar hacia el final de la exposición agregando algunos granitos de arena a esa frase magistral suya. Quisiera, antes de partir, así como me conmovieron la oración del padre Carlos y su exposición, aunque breve, maciza, recordar a otro sacerdote que nos ayudó mucho en la Fundación UNEAPAC en París, que es el padre Edward Herz, jesuita, distinguido, que vivía en Lovaina, Bélgica, y que nos ayudó mucho como asesor espiritual de UNEAPAC, por lo menos en la sede europea. Así que ofrezco mis breves y pocos comentarios a su memoria, ya que lo queríamos y lo seguimos queriendo mucho. Bueno, como economista profesional que soy, interesado en los datos, voy a usar un PowerPoint que no será ni muy extenso ni muy absorbente, y pido a Javiera que me lo pueda poner para beneficio de todos. Vamos al primer slide. Javiera, ahí. Yo creo que, como varios antecesores dijeron, la mejor imagen que puedo yo conseguir para describir lo que nos pasa es este surfista que podría estar en una buena playa del oeste o sur de México, un gran país, o podría estar en las playas de surf de Ecuador o de Perú, o del mismo Chile, en Pichilemu, y que tiene que atravesar una especie de túnel que va por arriba con aguas tumultuosas, con enorme fuerza, pandemia, desempleo, y abajo con la orilla que tiene rocas, pero también tiene arena. Entonces estamos navegando incertezas que están cruzadas de distinta manera. Y es por eso que la situación se hace más compleja, más difícil, pero no desesperanzada. Yo he sido asesor, o veedor o analista de muchas crisis, incluyendo una que nos tocó en el propio gobierno del expresidente Frei, mi jefe, donde tuvimos que enfrentar la crisis asiática durante un año y medio, que llegó a las orillas de Latinoamérica con mucha fuerza, y también en Chile. Fui analista observador de las crisis argentinas de larga data, como ustedes saben. Me tocó una crisis en la dolarización de Ecuador, me tocó temas parecidos en Turquía, Grecia, etcétera, por el cargo internacional que tenía. Pero debo confesar que esta es la crisis más compleja y más, por así decirlo, incierta que he logrado ver. Es una crisis que, como dije, tiene multifaceta, multivariable,
y como decía el padre Carlos, nos sacude en las certezas que se tenían versus las incertezas o incertidumbre que se tienen. De la palabra del padre Carlos me recordaba, por a visión me gusta la pintura, me recordaba esas imágenes del gran pintor Edward Hopper, H-O-P-P-R, que hace una visión muy realista y muy dura de lo que es la actitud de las personas humanas, particularmente en los Estados Unidos, en pueblos pequeños o ciudades industriales masivas. Y la imagen que tengo de él para hacer una autocrítica de lo que nos pasó, por lo menos durante los 30 o 35 años en que el mundo y Latinoamérica en particular navegaron con cierta fuerza positiva en lo económico-social. Bueno, la crítica me recuerda el cuadro de Hopper, donde hay los mandamases de un pueblo pequeño pero próspero en el Midwest de Estados Unidos, sentados en sillas de lona con sus esposas, como en un club, mirando el horizonte donde se ve una tarde esplendorosa, pero la actitud que retrata Hopper es de contentamiento, pero a su vez de enorme pasividad. Y parece ser que el pasado reciente, los últimos 30 o 35 años, nos adormeció un poco más que un poco en el mundo y también en Latinoamérica, incluyendo mi país. Entonces vamos a tratar de describir algunos aspectos fundamentalmente estadísticos de esta crisis y algunas reflexiones de cómo vamos hacia adelante. ¿Está bien? Bueno, hay que partir por el tema 1, que es el tema de la pandemia, que es el tema que nos sacudió. Yo creo que elementos de esta crisis ya venían de antes, los últimos 3 o 4 años, pero esta crisis se detona a partir de enero, dicen algunos, a partir de marzo mundialmente, con el coronavirus y sus efectos que aún no han terminado y están lejos de terminar. Entonces, ¿cuál fue la actitud de muchos gobiernos u organismos en distintas partes del mundo? No estoy apuntando a uno. Bueno, cualquiera de las dos alternativas que están en las curvas exponenciales de arriba. Do nothing, la primera, es decir, esto es pasajero, es una pequeña gripe, hemos visto el SARS y otras cosas antes, tratemos de minimizar y no asustar a la gente, no hagamos nada. El resultado fue la exponencial. Aquí hay matemáticos mejor que yo y saben los efectos de la exponencial. Es la curva que crece y crece y va contagiando y afectando más gente. La segunda actitud fue la de mitigación, es decir, traer medidas como cuarentena, PCR, inspección, reactivar los sistemas de sanidad, sobre todo en las ciudades densas, etcétera, etcétera, para tratar de bajar la velocidad o ritmo de contagio, hasta irnos a la etapa tercera que le llaman de hammer los gringos, que es martillar la curva para lograr aplanarla. Y más o menos, dependiendo del país y con enorme varianza, se había logrado un cierto grado de contención relativa y un cierto aplanamiento parcial. Pero vino el verano y vino de nuevo la pasividad, el contentamiento artificial y estamos viviendo una segunda o una tercera ola. Dramáticos los casos de lo que pasa en España o en París, para qué decir el Reino Unido, que tienen que volver atrás y ejercer cuarentenas muy duras, que por supuesto afectan a la sociedad, generan ansiedad y producen daños en la economía y el empleo. Bueno, hay tres cosas por las cuales, para resumir, yo creo que estamos lejos de ver todavía la luz al final del túnel. Ojalá me equivoque, esto es una mera opinión media subjetiva, media de analista, no tengo ninguna verdad absoluta, ninguno de los que están aquí yo creo que pretenden eso, pero hay tres elementos duros que a mí por lo menos me abren los ojos de que no están las cosas para aplaudir ni para quedarse dormido. El primero es la extrema volatilidad. Todos los índices económicos y sociales muestran una volatilidad, es decir, desviaciones respecto a la tendencia muy alta, que por lo menos yo no había visto de manera
universal o generalizada desde la época en que soy cientista social. Tal vez los años 30, pero los años 30 fueron especiales y partió muy radicado. Esto ya es global. Especialmente puedo mencionar lo que ocurre, ya lo mencioné, en el Reino Unido, que vuelve atrás, en algunos países de Europa, Unión Europea, en varios casos dramáticos en Latinoamérica, en el Asia incluso, y en los Estados Unidos, la potencia dominante en lo económico. El segundo punto es que a pesar de haber habido brotes verdes o algunas recuperaciones en índices de producción, en reactivación de algunos sectores, en el caso de Chile la minería y parte del comercio, suma y sigue, sería largo elaborar. Hay países en Asia que repuntan un poco y que lo han hecho mejor, Nueva Zelanda, por ejemplo, China también se recupera, pero en ninguno hemos llegado a recuperar el nivel de actividad o producto industrial bruto, por así decirlo, que teníamos en misma fecha antes de la crisis, en ninguno. Entonces, también hay que alertar sobre los falsos indicadores que dicen, bueno, por aquí y allá la bolsa subió 3%, o tal índice de comercio se reactivó el 2%. Hay que comparar, yo creo, más largo como tendencia. Y finalmente, lo tercero que nos complica a todos para hacer un análisis un poquito más predictivo, es que así como la pandemia y la cuarentena son los dos efectos, han permeado todos los sectores, hay 4 o 5 más sectores que no van a tener un cambio ocasional o un cambio cíclico como eran las crisis que estábamos acostumbrados, ejemplo la financiera, sino que van a tener un cambio estructural. Me refiero al turismo, por desgracia, me refiero, bueno, a la hotelería, que ha estado todavía completamente cerrada, me refiero al transporte aéreo y tal vez al transporte marítimo en lo que se refiere a pasajeros y en varias industrias de servicios. Ahí lo que va a pasar es que vamos a tener un cambio de sistema y un cambio de estructura económica que al inicio por lo menos está teniendo mucho efecto en desempleo, que es lo más grave. La innovación viene, la gente se readapta, el capital fluye a otro sector, pero lamentablemente el costo inicial lo pagan el primer daño a los puestos de trabajo habituales. Otro slide, por favor. Bueno, cuando uno trata de pensar más allá de la economía, he estado estudiando, jamás como el padre Ketterling, que se mencionó antes, pero he estado estudiando un poquito de filosofía para tratar de entender mejor este nuevo siglo tan confuso y tan impactado por distintas corrientes. Y hay dos tipos de perturbaciones que surgen ahí de algunos analistas. Una perturbación que está a la izquierda como dentro del sistema político, social, económico, no me refiero a uno en particular. Entonces, si hay una fuerza, como una pandemia o una gripe o una recesión cíclica, que manda la bolita de billar hacia arriba, también cuando está dentro del sistema, la bolita vuelve y se corrige. Puede que no llegue a la misma posición original, pero oscila hasta que converge a un cierto equilibrio. Y el tema de equilibrio es muy importante para los economistas clásicos, como ustedes saben. Pero cuando esa bolita ha partido desde un lugar de cima, había mucho éxito en la economía social de mercado, en el capitalismo moderno, en la modernización de todos nuestros países, con pocas excepciones, pero podríamos haber estado tal vez fuera del sistema sin darnos cuenta, y ahí surge una perturbación. Bueno, la corrección puede tirarnos hacia abajo por largo tiempo porque va a requerir variables culturales, políticas, sociales y económicas. Y por lo tanto esto puede ser un cambio importante, como sugería en las exposiciones anteriores. Vamos a otro. Ahora aterrizo en lo que es mi especialidad tecnocrática y la confieso, aunque con cierto orgullo, como pecador que soy. Me encanta la economía, no habría podido ser otra cosa que economista, pero trato, por supuesto, de ponerla en su justo contexto. Esto es un gráfico que conseguí del Banco de Inglaterra y lo reproduje, donde se hizo un plot de dos índices y tendencias de expansión monetaria.
Como ustedes saben, desde el 2008, desde esa crisis, el mundo se había adaptado de una manera bien pragmática, pero bien no ortodoxa, a que los bancos centrales, los sistemas bancarios expandieran el crédito, la liquidez y la moneda. Esto es monetarismo puro, pero llevado al extremo. Pero lo que pasa es que la tendencia que había antes de la crisis de la pandemia, de este nuevo estallido, iba como era la curva rosada, una tendencia creciente pero razonable. Y a partir de las últimas cifras, de lo que ha pasado de febrero, marzo hasta septiembre al menos, las curvas se fueron hacia arriba. Miremos la tendencia en azul oscuro y en azul celeste. Entonces, el primer problema que tienen ustedes, queridos empresarios, yo soy solo humilde asesor de ustedes, es que tenemos que distinguir la paja del trigo. Una frase bien bíblica me salió. ¿Por qué? Porque hay tanta liquidez en los mercados financieros, bursátiles, monetarios, propugnada por el Banco Central de cada país para salvar las cosas y hacer un ajuste más suave, que muchas veces los precios de los activos y de los bonos y de las acciones no están representando una tendencia más fundamental. Porque cuando el dinero fluye a 20 o 10% o 30%, como en algunos casos, todo sube, los valores nominales suben. Entonces, esa es otra fuente de confusión compleja. Sigamos con el otro. Bueno, por supuesto que hay distintas situaciones. Aquí enfoco una variable que es comercio exterior. Todos hemos sido educados, y muchos de los que ustedes están sentados, ya reconocen el valor que tiene ser una empresa exportadora, una empresa novedosa en sus productos y servicios hacia el resto del mundo y no encerrarse en el barrio, en la región, por valioso que ésta sea. Los campeones mundiales de esta idea son Alemania, desde casi la posguerra, sin vacilación, el país que hace más comercio exterior del mundo en proporción a su economía, y recientemente, pero por más de 15 años, Corea del Sur. Entonces, aquí tenemos un campeón que muestra comercio exterior, más atracción de inversión extranjera, año a año, con cifras en dólares bien medibles. Desde el año 2005, antes de la crisis, la tendencia es positiva hacia arriba, la línea recta. El 2008-2009 cae un poco por razones de la crisis financiera, económica, pero luego se recupera muy fuerte hacia el 2018, 2019, pero en el 2020, lo que llevamos hasta septiembre, cae, incluso se acerca al cero, es decir, a un efecto neto de balance, no de efecto positivo de impulso. El país que les muestro es Corea del Sur, que es, como dije, uno de los países más creativos en haber diversificado su canasta exportadora y que hizo esfuerzos enormes del trabajo, la producción y cooperación de los gobiernos para usar este modelo mirando al mundo. Modelo que nos gusta mucho en Chile y en muchos lugares de Latinoamérica. Ahora, el otro caso que quiero mostrar, no podría mostrar demasiados casos porque me echaría 2 o 3 días. Vamos al otro, querida asesora, es México. México también captó la importancia del comercio exterior, que se me olvidó decir, también incluye sustitución de importaciones eficientes a precios internacionales. Y México ha mostrado, contrario a otros países de Latinoamérica, que tiene resiliencia, es decir, tiene, habiendo sido un socio temprano abierto de Canadá y Estados Unidos, potencias que tiene al ladito, y teniendo una actitud también de aperturista a Latinoamérica, se ha centrado en conquistar flujos mayores, esta es la diferencia neta, normalmente positivo. Le ha ayudado el último acuerdo de libre comercio modificado que hizo con Estados Unidos y Canadá, aunque un poco a la fuerza, por razones que no vamos a comentar, pero nuevamente la volatilidad de los últimos periodos aumenta. Aumenta ya desde el 2015-16 y aumenta muy fuerte, cayendo a cifras transitorias negativas en lo más reciente. Entonces, sí, estos países que han abrazado la estrategia exportadora y la competitividad con sus empresas pujantes también están siendo afectados a lo menos por una volatilidad alta que altera su tendencia.
Seguimos con el próximo. Bueno, hoy día, para resumir lo que estamos encontrando, habían viejas polémicas. A mí me cargan las polémicas ideológicas. Casi me quedo fuera de ellas porque encuentro que son muy inútiles. Es como pertenecer al Club Deportivo A versus el Club Deportivo B. Claro, los argentinos y los chilenos vivimos de eso, pero no contribuyen mucho a una visión, como digo, más abierta y un poco menos sectaria. Entonces, hay una vieja disputa económica, académica, que es entre la escuela de Keynes o la escuela de Friedman y Chicago y todo eso. A mi punto de vista pragmático, todos ellos contribuyeron a modernizar nuestra ciencia. A Keynes le tocó la audacia y el ojo de descubrir que un activismo del Estado y de los privados era la clave para salir del hoyo cuando vino la Gran Depresión. Lo criticaron mucho en Inglaterra, que era un país muy ortodoxo, y sin embargo él triunfó, y partiendo por Roosevelt, un americano, siguió su doctrina a la pata y logró reactivar Estados Unidos en manera récord, y después los europeos siguieron. Hoy día estamos viviendo, más allá de esas polémicas que no conducen a nada, todos contribuyen en su época, estamos viendo un mundo keynesiano, y a mi juicio personal es un mundo correcto. Hay una escuela por ahí de von Hayek, tengo muchos amigos chilenos que andan en la onda de von Hayek, dice, eso no es bueno porque no limpia las cosas y no deja quebrar a los malos, sino que todos siguen adelante. Bueno, no hay que escucharlos mucho, porque hoy día en la emergencia, en la urgencia, Keynes y su doctrina es la que debe imperar. Y en esto tenemos consenso prácticamente el 90% de los economistas de cualquier país o escuela. Bueno, hoy día estamos bajo un mundo keynesiano, donde el monetarismo y los bancos centrales ayudan, hay una colaboración, hemos aprendido mucho. En esto el mundo tuvo la suerte de tener a Bernanke cuando vino la crisis en Estados Unidos financiera del 2008-2009, porque sabía que había que adaptarse y no quedarse de brazos cruzados. Y hoy día estamos en Bernanke 2 o 3 con los actuales presidentes del Banco Central y su colaboración con la política fiscal, que es completamente activista. Y lo queramos o no, así debería ser y así va a ser por algún tiempo. Entonces, la pregunta que se hace muchos analistas y sobre todo empresarios, porque a ellos les afecta fuerte su trabajo, visión, recuperación, es si habrá una recuperación en B entre lo que llevamos del 2020, digamos junio, octubre, al 2021, en algún momento, en un lapso de 12 meses. Personalmente yo soy escéptico de ella y me reconfortó porque todos tenemos dudas de oír la misma opinión de otros 3 exministros de Hacienda chilenos en un foro de ayer. Hay mucho escepticismo respecto de esta recuperación en B. Y uno la lee mucho por analistas financieros, que los respeto y los leo, pero que a lo mejor no van a lo profundo de la economía que estamos viviendo, o de gobiernos que siembran esto por obligación. Cuando nos vino la crisis asiática, el ministro de Hacienda, que era yo, no podía estar dando siempre malas noticias. Por lo tanto, siempre teníamos algunos brotes de esperanza y los propiciábamos. Pero la recuperación en B la veo muy difícil, no imposible, porque creo que primero la pandemia no termina de acotarse, no termina de converger. Segundo, en lo que he leído y me he dedicado a eso, claro, hay vacunas que van a venir, pero no veo ninguna certeza, ningún compromiso para tener esa vacuna de aquí a 5 o 6 meses. Vendrá el próximo año en algún momento, ojalá. Y tercero, están los temas de rezago de distribución de la misma. Y esta crisis no tiene salida sin una vacuna, digámoslo derechamente. Las cuarentenas son sucedáneos costosos, el cuidado de la distancia social, ustedes ven cómo se viola incluso en los foros de Estados Unidos, quiere decir en otros países, entonces una cosa muy casuística. Pero hay algunos rebrotes, por supuesto. Los commodities nos están ayudando en Latinoamérica. ¿Se acuerdan ustedes todas esas doctrinas que decían, ay, qué malo, Latinoamérica es un país demasiado centrado en los commodities, Argentina es pura carne, trigo y soya, Chile es pura minería y pescado,
Perú es también minería y gas y otro, Colombia petróleo, Venezuela petróleo. Bueno, por excepción del petróleo que está ahí quietito, los productos mineros en general se han recuperado bastante. Y de alguna manera están sirviendo como un safe haven, como un resguardo para la inflación que puede rebotar a futuro en un par de años más. Y están recuperando precio y mercado, y aquí también hay que reconocerle a China, país hoy día muy golpeado por distintas disputas, pero no en su economía todavía, es decir, recuperándose. China ha sido un motor que ha elevado las compras de insumos que no tiene. El problema es qué sucede con el desempleo. ¿Cuánto tiempo puede durar un desempleo que en Chile, bien medido, supera el 20%, a pesar de los muchos programas bienvenidos de protección del gobierno? ¿Qué sucede con la pyme, la pequeña y la mediana empresa? A veces los economistas tenemos el slogan de decir, ayudemos a los pequeños y los medianos que los grandes se cuidan solos. Es una exageración, pero solimos compartir esa visión porque es un problema de números y de intensidad de empleo. Y puse en negrita la deuda país. La deuda país que en nuestro país ya escala, todavía no a riesgo rojo ni preocupante, pero escala, sube. Y va a llegar pronto a un 40% del producto. Más importante que todo esto, vuelvo a Hopper, vuelvo al padre Carlos, vuelvo a UNAPAC. Hay aquí a lo mejor la semilla de un cambio de comportamiento en la sociedad. Es decir, esta no va a ser la crisis del 81 o del 80 o la crisis del 2008 o otras crisis financieras, sino que parece ser que las cosas estaban muy apretadas, muy tensionadas, y aquí tenemos un cambio en la sociedad que hay que tratar de entender, por lo menos a mi juicio. Sigamos. Entonces yo me hice un ejercicio, porque como los vendedores de micro, no vengo a vender, sino a regalar. Los vendedores que se suben ambulantes en las micros, que cumplen un rol, por supuesto, de su autotrabajo y muestran emprendimiento y riesgo, dicen no vengo a vender, sino a regalar, y en el fondo su sustento. Bueno, no vengo a regalar esta pomada, pero que creo que es muy útil estadísticamente para entender y justificar parte de las frases que me he dignado entregar. Dije, a ver, simplifiquemos el mundo, y con esto capturé más de un 60% del PIB mundial actualizado. Estados Unidos, la potencia dominante, China, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea. No se ve mucho el que sigue, pero es una suma de Japón, India, México, Corea del Sur y Rusia. Países todos grandes, algunos de los que le llamaban países BRICS, como Rusia e India. A la izquierda está el peso que estos poseen en términos del PIB mundial bien medido a fines del año pasado. 33%, 24%, 25%, la suma de países 18% y todo el resto ni lo miré. Y entonces me dije, supongamos que tuviéramos una especie de gran comando para mirar las cifras y analizar las posibilidades. Y eso es solo la belleza del cuadro, no pretenden más que eso. Dije, bueno, ¿cuál es el peso del consumo en el PIB? Y lo nombro como PIB, Producto Interno Bruto. Todos los bienes y servicios de un año tipo. ¿Cuál es el peso de la inversión en el PIB? Es decir, INV sobre I. ¿Cuál es el peso del comercio exterior neto, incluyendo transferencias por inversión extranjera, sobre el PIB? ¿Y cuál es el efecto fiscal sobre el PIB? Gasto menos impuesto, o sea, el neto sobre el PIB, porque los impuestos sacan poder adquisitivo de los consumidores. Los tenemos que restarlo. Igual que las importaciones. Las importaciones le ayudan a otro país, pero no al nuestro, en cuentas nacionales. Y dije, bueno, ¿dónde hay algunos grados de libertad? Entonces me voy primero a Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy consumista, la economía de mercado está muy manejada por los consumidores, libres, soberanos, todo lo que quieran, pero por Dios que consumen, ¿no? Y tiene esos efectos laterales. Efectivamente, como 70% del PIB es el consumo tradicional en Estados Unidos, cuando no hay ajustes de un trimestre a otro, etc. La inversión no es la más alta, pero es alta, es 24%, privada y pública. Y aquí me paro en el primer problema. Estados Unidos ya tiene una cifra negativa
en términos de su comercio exterior, incluyendo lo que debe pagar por deuda afuera, o sea, restando. Entonces, lo puse en rojo porque ahí no tiene grado de libertad. Y sí tiene algunos grados de libertad limitados en el déficit fiscal, que el déficit fiscal anual ya va en 10% del PIB. Claro, los gringos tienen la ventaja que parte de la deuda lo pagan con puro dólar, mientras sean los que tienen el monopolio del dólar, tienen alguna ventaja, pero llegar ya al 10% del PIB cuando venían de arrastre con déficit es un tema preocupante para la deuda total, que no está aquí, sobre el PIB. Entonces sí, Estados Unidos puede reactivar algo respecto de subir un poquito el déficit fiscal si lo hace ponderadamente y siempre diciendo al menos que es transitorio. Pero sobre el alto peso del consumo privado al producto, Estados Unidos está entregado a las expectativas y está entregado al consumidor y al hogar promedio. Y ahí sí que se nos pone compleja la cosa, porque el gobierno puede prometer A, B o C, pero el consumidor, si respetamos la teoría económica, que es un ser racional y equilibrado, puede decir, no creo nada, hay problemas de gobernanza, hay problemas raciales, hay problemas de ruido, disputas con China, yo ahorro más mejor. Y nótese que aquí ahorrar más significa prolongar la recesión. Entonces, ahí es un question mark y solo le veo ese tema fiscal que sí el gobierno lo está haciendo, pero con riesgo de deuda. En China, el déficit fiscal, como es un sistema diferente, supuestamente de mercado, pero muy controlado centralmente, el déficit fiscal es siempre controlado. Si es que las cifras son reales, supongamos que sí. 3%. China puede hacer más en eso y puede también tratar de activar su inversión, que es básicamente pública, en lo que puede activar a corto plazo. La Unión Europea también es un país que es una región que invierte en promedio alto, pero podría hacer más en su comercio exterior. Está positivo, 5% del producto, y podría hacer más, un poquito más en el déficit. Pero ojo, el euro no es tan moneda dura como el dólar y por lo tanto eso lo autolimita. Y después el resto de todos los países ponderados por el PIB, me atreví a hacerlo, no tiene mucho que hacer en comercio exterior porque está negativo, a lo mejor llegar a cero, y podría, claro, algunos países como Japón o Corea del Sur subir un poco su déficit fiscal, con deuda larga ojalá, o de nuevo reactivar el consumo, que es lo que ha estado pasando en algunos países, pero nuevamente caemos en cuál es la expectativa del consumidor, del ahorrante y del hogar. Es un tema entretenido porque ustedes con su país o subregiones pueden poner los números actualizados que quieran. Al que le interese más le puedo mandar unos emails si me escribe en la próxima semana. Entonces, esto nos da una limitación que dice, sí, el fiscalismo fuerte keynesiano sirve, pero ya se está limitando, al menos en Estados Unidos y al menos en la Unión Europea, que son los dos gigantes, a excepción de China. Y por lo tanto yo no puedo ser keynesiano para toda la vida. De repente necesito un ancla, de repente necesito un timón que me diga, párele, este es el nuevo esquema. Digamos. Bueno, ahora vuelvo al tema de comportamiento, que es lo que está detrás de mis dudas o comentarios. Yo creo que esta experiencia de 6 o 7 meses de cuarentena, dependiendo del país, nos ha alterado de manera muy sustantiva el modo de trabajar, el lugar de trabajo. Ha afectado la salud en cuanto a preocupación. Hoy día en las encuestas de opinión, coronavirus y salud es la preocupación número 1 de Chile. El empleo viene por segundo nivel y temas políticos muy abajo. La salud es lo principal, lo que revela ansiedad y correcta evaluación de lo que es importante. Distancia social. Bueno, ¿por cuánto tiempo se puede mantener? La gente quiere libertad, quiere ver a sus nietos, quiere salir, quiere airearse. Yo por lo menos estoy como tigre enjaulado, ya no doy más, y eso cambia mucho el comportamiento económico. Y finalmente, nueva tecnología. Aquí Latinoamérica, como este es la reunión de la región latinoamericana de UNIAPAC, debo detenerme un minuto ahí.
Aquí tenemos los empresarios y los ciudadanos la principal desafío de largo plazo, cuando estos efectos macro convergen. ¿Por qué? Porque basta ver cómo trabajan nuestros nietos o hijos para darse cuenta del enorme impulso driver que es la nueva tecnología. A veces para bien y a veces para muy mal. Miremos lo que pasa en las redes con las fake news y todo eso. Pero las nuevas tecnologías están para quedarse, es como querer detener el automóvil cuando se inventó por los hermanos Ford. Imposible. Entonces, aquí sí Latinoamérica pesa de un atraso tecnológico importante, en promedio. Hay países más adelantados, países más atrasados. Entonces, los empresarios vamos a tener que reentrenar a nuestra fuerza de trabajo. Y a lo mejor este es el periodo para empezar a hacerlo ya, en por lo menos navegar en la red, saber la información que está en la red. Yo a veces no salgo de mi computador o de mi Apple celular pequeño y navego por el mundo y sé instantáneamente lo que pasa. Entender el uso del inglés como lenguaje técnico y poder leer mejor la maquinaria o el robot práctico que nos llega al exterior. Si no, vamos Eduardo, a ir te voy a perdiendo... poner luz amarilla si estuviéramos en un... te quedan 3 minutos. Ok, entonces tenemos que buscar no solo recuperar los empleos, sino hacerlo con el desafío de las nuevas tecnologías de alguna manera. Para esto necesitamos, ya lo dije 3 veces, mejorar la confianza ciudadana, más allá de los consumidores, la confianza empresarial, que son los agentes que están detrás de la inversión, y por supuesto un enfoque más ciudadano a las cosas. A mí no me gusta entrar a esta dicotomía Estado versus privados, porque es inútil. Hay que hacerla pragmática, aterrizada, cada uno en su rol, sino que hablo de los ciudadanos, y los ciudadanos somos todos. Pasemos al último, penúltimo, y me callo para siempre. Bueno, con esto lo único que quería recordar es que he intentado escribir un poco de estas cosas, y tenía el libro listo, pero lo tuve que congelar. Se llama El Sol sin ocaso, lo iba a sacar este año, va a tener que ser el próximo. ¿Por qué? Porque hice una reflexión sobre si aquí no hay, además, un cambio de paradigma global, regional, en cada país, que tiene que ver con cosas valóricas, de comportamiento y de dónde ponemos los huevos nuevos en esta canasta y cómo nos renovamos y cómo nos reinventamos hacia una economía más solidaria, sobre todo más innovativa y, como se dijo en la primera intervención, mucho más humana. Pero esto puede ser reflexión después del panel. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Eduardo, por estas reflexiones. Nos hacen pensar, definitivamente. Nos hacen pensar en cómo viene la recuperación. Y quería empezar esta conversación planteando un tema que como empresarios yo creo que, a raíz de lo que tú dijiste, Eduardo, respecto de cómo la crisis ha afectado a las empresas, cómo ha afectado la transformación tecnológica, cómo ha afectado el teletrabajo que lo mirábamos como algo que a lo mejor podía venir, nos tocó a todos, en algunos países más que en otros, en todos aquellos países en los que tuvimos que soportar cuarentenas importantes, las empresas se adaptaron a un sistema de teletrabajo. Entonces, quisiera empezar esta conversación con Fernando y con Juan Luis, preguntándoles cómo están viendo ustedes y qué está pasando en materia de cómo está reaccionando las empresas a esta situación. ¿Cómo somos capaces de continuar con las empresas? Porque una de las cosas que más preocupa, a mí por lo menos, es que esta crisis, como les digo, de distinta intensidad en cada país, pero que nos ha pegado a todos, destruye mucha empresa. Y no es cosa de que si hay una recuperación, la empresa va a volver a estar. La empresa desapareció. Pueden estar las máquinas, pero no está la gente. Se desguazó. ¿Cómo lo están viendo, Fernando? Estás en silencio.
Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias a Luis Bameule también. Y saludo a Juan Luis, a Eduardo. Me gustaría partir del contexto del que venimos nosotros para poder llegar al tema concreto que dice ya la empresa, que incluso se abordará en el siguiente espacio. Como probablemente recuerden, en México nuestro PIB ya presentaba una desaceleración en 2019, fracciones de punto porcentual, pero ya era un PIB negativo. Y la pandemia vino a agravarla, como seguramente en sus países. El problema no era solo económico, sino también social. Traemos un rezago histórico que alcanzaba varias decenas de millones de compatriotas. Una deuda que como país no habíamos sido capaces de atender y un reclamo que cayó con todo su peso en el proceso electoral por la presidencia de la República, ante las promesas de un cambio radical. Pero los pronunciamientos, decisiones y acciones de la presente administración minaron enseguida la confianza para la inversión y el gasto o consumo ante la incertidumbre. Vaya, la pandemia nos tacleó porque estábamos ya muy mal parados. Las cifras de empleo formales y estimaciones de la economía formal son públicas. Se habla de el Banco de México, más de 30 millones de personas necesitan empleo, recuperar sus ingresos, más del 60% de la población en pobreza. Entonces, en este contexto de sensibilización, se empezaron a alzar voces solidarias y a lanzar iniciativas de contención y apoyo desde la sociedad civil y el empresariado ante un gobierno que no mostró simpatía hacia ello, haciendo más cuesta arriba la recuperación. Muchos de nuestros indicadores macroeconómicos se observan retrocesos de una década y más. O sea, se dice que tan solo volver a cómo estábamos en marzo, donde ya veníamos de bajada, se estima nos tome de 2 a 3 años. En este contexto, antes de hablar de cómo la tecnología ha ido impactando en las empresas, que ciertamente ha acelerado la digitalización y lo que llamamos la industria 4.0. Nos preocupa en lo macro, pues cómo vamos a recuperarnos como país, efectivamente, y qué puede hacer una asociación como USEM al respecto. Primero, me gustaría compartirles que históricamente USEM se ha dedicado a la formación social de dirigentes de empresas y de sus colaboradores, y apenas hace unos 3 años se definió que debía tomar un papel más activo en la agenda pública. Y aquí ha venido un camino interesante que casi se nos ha ido marcando por la providencia. Yo tomé un proyecto que heredé de mi antecesor al tomar la presidencia de la Confederación USEM. Se había planteado un encuentro nacional de obispos y empresarios al Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y ellos estuvieron de acuerdo, pero nos hicieron la recomendación de que invitáramos también a líderes sindicales. Y esto me hizo pensar en una reunión que tuvo lugar en México, en Chihuahua, durante la visita del Papa Francisco, que se le llamó el encuentro con el mundo del trabajo. Y entonces, tomando esa idea, conceptualizamos un proceso que hemos denominado el encuentro del mundo del trabajo. Y entendiendo que no solo son los actores, la empresa, el gobierno, y los líderes sindicales mismos o el sindicalismo, sino la academia, por supuesto, las iglesias y la sociedad civil organizada. Todos de alguna forma confluimos, convergemos en el mundo del trabajo. Entonces nos dimos a la tarea de iniciar un proceso en el que a partir de pues una alianza con la Dimensión Pastoral del Trabajo en el Episcopado Mexicano, invitamos como co-convocantes a otros organismos empresariales y a varias universidades de prestigio, y llevamos a cabo un evento donde a partir de 4 conversatorios en el que participaron referentes del más alto nivel en lo nacional, en los sectores académico, gobierno, empresa, sindicatos, líderes sociales e iglesia, seguimos una metodología de ver, juzgar y actuar, y creamos espacios de encuentro entre actores clave del mundo del trabajo en México. ¿Cuál es la justificación? Hablaban hace un momento de la gobernanza. Justamente veíamos en el cambio de época y la coyuntura sociopolítica económica que vivía nuestro país,
veíamos necesaria una nueva gobernanza que implicara a los diversos sectores sociales de forma más participativa y corresponsable en la dirección que habría de tomar nuestro país. Bien han dicho ustedes, de esta salimos todos. Y esto, planteado en febrero, lo veíamos como que la providencia nos preparó. Planteamos desde ese momento como objetivos poner a la persona al centro de la actividad económica como principio, sujeto, fundamento y fin, asumir el desarrollo pleno de todo mexicano, administrar justa y corresponsablemente los recursos de nuestra casa común, humanizar la cuarta revolución industrial. Y en un ambiente fraterno, alegre, esperanzador, fue notable el entusiasmo por las posibilidades de construir en común, de identificar esos mínimos comunes denominadores a partir del respeto, la colaboración flexible, la conexión, para poder llevar adelante el proyecto país que quisiéramos. La constante en las mesas de discusión, y creo que es importante, fue de todos los sectores. Hay que educar en valores, hay que concientizar sobre la importancia de poner a la persona al centro de la actividad económica. Hubo un reconocimiento de que antes de las cuestiones, llamemos técnicas, había que poner los fundamentos. Supongo que el primer acuerdo accionable, muy a tono con la trayectoria de USEM, la formación social, basada en una antropología que promueva a todo el hombre y a todos los hombres, inspirado en principios del pensamiento social cristiano, desde luego. Y bajo este marco, repensar el trabajo humano para que sea digno y dignificador en los órdenes económico, material y espiritual, sentando las bases para promover oportunidades de desarrollo pleno para todos. Ya decía San Juan Pablo II, el Labor Exercens, el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Y en la reciente encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos dice justamente el gran tema es el trabajo. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Entonces, podríamos decir que este encuentro del mundo del trabajo, este proceso que iniciamos, nos preparó providencialmente para lo que vendría después, porque la respuesta a la crisis, y de nuevo, antes de hablar de tecnología y estos cambios, la respuesta a la crisis no era diferente a la respuesta al momento país que ya vivíamos, al momento histórico que ya advertíamos. La nueva normalidad a la que aspiramos, que las acciones o políticas de apoyo coyunturales que se empezaron a dar en este contexto de pandemia, que se convirtieran en expresiones y procesos de solidaridad habitual. Que la sensibilidad ante la crisis nos hermane para ver en la misma dirección, enfrentar un reto común. Que nadie quede fuera. Pues en el camino nos preguntamos cómo hacerlo y nos hemos encontrado pues lo que hemos llamado nosotros tierra y aire, ¿no? La perspectiva de la macroeconomía y la perspectiva de la economía de banqueta, en donde igualmente encontramos líderes sociales, visionarios que han probado con éxito expresiones de economía social. Pero ¿cómo hacerlas compatibles? Y uno de los proyectos que tenemos ahora es precisamente cómo superar, en palabras del Papa Francisco, ahora en Fratelli Tutti, esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Entonces, ¿cómo conciliamos esas visiones, digamos, visión aire de lo macroeconómico, con esas, digamos, la economía tradicional, la atracción a partir de cadenas de valor formales, con modelos de economía social, a partir del análisis de la replicabilidad, la escalabilidad, la permanencia, contrastarlo, encontrar estas compatibilidades, estos equilibrios, qué papel pueden jugar los líderes para hacerlo compatible, y aterrizarlo en agendas de trabajo locales, con enfoques vertical, por industria y geográficos, desde luego. Pero, bueno, muchas gracias, Fernando. Disculpa, pero tenemos que darle un poco algo de conversación un poco más ágil. No sé si... Sí, si me permites terminar justo, en resumen, o sea, la técnica está siempre para ayudar. Con las empresas lo complejo es de ejecución, son los procesos humanos. Y en esto
descubrimos que nuestras asociaciones pueden contribuir precisamente para tender puentes, para tender la mesa, para activar procesos. Nosotros no pretendemos tener las respuestas, pero sí podemos sumar voluntades, facilitar encuentros, iluminar las agendas con los principios del pensamiento social cristiano para que se orienten al bien común. Y aquí viene pues un poco el seguir la conversación de Eduardo, ¿no? El cómo vinculamos esos mundos, cómo logramos esos encuentros, cómo lo ven en sus países, cómo aterrizamos de tal modo que pueda, aprovechando esa sensibilidad que ha generado la pandemia, el construir en común qué serían los ingredientes necesarios y cuando vemos, y aquí le suelto también la pregunta a Eduardo, cuando es en un país en donde su gobierno no está jalando, decimos que hay que salir juntos de esta, pero cuando nuestro gobierno pareciera no estar jalando parejo, cómo desde la sociedad, como decías, no solo el empresariado, cómo abordarlo, porque no podemos tampoco sin el gobierno. Ok, gracias Fernando. Juan Luis, antes de hacerle un par de preguntas a Eduardo, Juan Luis, Paraguay aparentemente es uno de los países que ha sido menos afectado, al menos por la pandemia. Pero me imagino que desde el punto de vista económico sí se ha visto afectado por cómo han sido afectados sus vecinos. ¿Cómo estás viendo tú, cómo ven desde Paraguay la situación? ¿Cómo ves un poco lo que decía Fernando, el tema de la importancia de este acuerdo entre gobierno y empresa para la sociedad, para poder salir? Juan Luis. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Es muy peculiar que nos ocurrió que muchos de los que tradicionalmente nos llamaban defectos se convirtieron repentinamente en ventajas. Por ejemplo, somos un país relativamente poco poblado y resultó que eso se convirtió en un aspecto positivo, alrededor de 7 millones de habitantes. Tenemos 3 o 4 ciudades importantes que además son limítrofes con Argentina, con Brasil. Nos hubiera gustado tener más turismo. Tenemos relativamente poco, la industria vino mejorando, pero es relativamente pequeña y resultó que eso se convirtió también en una ventaja porque nuestra cantidad de intercambio de vuelos era muy baja comparado con otros países y al ser mediterráneo, todo lo que es nuestro esquema de intercambio es más lento, o sea, pasa a ser un traslado por tierra o por ríos. Y otras características también que habitualmente son consideradas negativas se convirtieron en aspectos positivos, ¿no? Al ser relativamente una economía muy centrada en exportaciones de carne y de granos, que son productos de primera necesidad, resulta que también se convirtió en un aspecto positivo. Muy brevemente, quiero recalcar de dónde venimos. Nosotros cambiamos de gobierno en el 2018 y 2019 fue denominado el año de la tormenta perfecta, imagínense, porque coincidieron los problemas de Argentina y Brasil, en el cual nosotros estamos en el medio y nos afectan mucho. Coincidió la sequía, que todavía no está superado, y para un país agroexportador, la sequía es muy importante de resolver. En este momento estamos a un par de semanas de resolver si se demora o no la siembra, y eso afecta directamente a toda la economía. Y además, en el 2019 se da una reforma impositiva con el cual el Estado esperaba recaudar 350 millones de dólares más en el ejercicio 2020. Como ustedes saben, cuando un Estado piensa recaudar más, también piensa gastar más. Entonces, todo eso ha hecho una combinación de circunstancias que efectivamente han llevado a una... y con algunos aspectos positivos, porque los 3 primeros meses del 2020 fueron los mejores meses de recuperación económica en mucho tiempo. Nosotros tuvimos años muy buenos entre el 2004 y 2014.
Y justamente el tema de los commodities hizo que eso disminuyera en su impacto. ¿Qué hemos sentido hasta ahora de todo lo que se comentó Eduardo, de todo lo que hemos hablado y un poco esta experiencia extraordinaria que citó Fernando? Nosotros tenemos cotidianamente preocupaciones mayores que el COVID. Somos un país que todavía tiene mucho por hacerse, entonces hoy muchos paraguayos a lo mejor se levantaron sin saber si iban a tener agua, sin saber si iban a tener luz. Muchos no tienen desagües. Nosotros tuvimos y seguimos teniendo una de las epidemias de dengue más importantes. El dengue es un tema que nos hemos resuelto en 20 años. Entonces, la incerteza es algo mucho más habitual en nuestras vidas que en otros países. Y el tener una economía con instituciones precarias, con muchas debilidades. Nosotros tenemos el problema del contrabando al tener miles de kilómetros, cientos de kilómetros muy permeables, que afecta también, tenemos un nivel de informalidad importante. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Y ocurrió algo que era previsible, pero fue mejor de lo previsto. El gobierno determinó muy rápidamente la cuarentena, muy severa, 4 días después del primer fallecido, y se disparó algo que sabíamos que iba a ocurrir, que es la solidaridad. Nosotros volvimos a una ayuda barrial, a una ayuda regional, a ayudarnos entre todos, a hacer ese tema de vamos a ayudarle al vecino, al pariente, al amigo, y se dispararon las ollas populares. Nosotros estamos aún muy cerca del trabajo de la pastoral social. Se han repartido con ayuda de toda la comunidad, no solamente de empresas, de empresarios, más de 400 toneladas de alimentos en toda la red que tiene la iglesia de comedores. Y acá se dio también de diferentes carismas, no solamente la iglesia católica. Acá hubo una intención de ayudarnos entre todos, pero es algo que estamos acostumbrados. O sea, por esa carencia, cuando vos necesitas una terapia intensiva para tu hijo, para tu hija, acá se hace una apoyada. O sea, nosotros la solidaridad es un ejercicio cotidiano, no esperamos muchas soluciones del Estado en muchos temas que son básicos y que están resueltos en otros países. Eso que mencionó, ese ejercicio que mencionó Fernando, nosotros tenemos 3 past presidents de ADEC participando en lo que se llama Estrategia Nacional, el equipo país de la Estrategia Nacional, que es algo que en los últimos años aflojó un poco y ahora estamos tratando de volver y que definitivamente es el camino. La ADEC entiende que la respuesta a esto y a los años por venir es la alianza, el diálogo, la solidaridad responsable, sustentable, y conversar entre todos, ver cómo nos podemos ayudar y saber que la gran mayoría de nuestros problemas lo vamos a tener que resolver nosotros. Así que eso es un poco lo que te puedo resumir de la situación. Nos sentimos optimistas y un poco para terminar esta parte, responder la letra que mencionó Eduardo. Yo creo que vamos a tener una recuperación, va a ser mucho más lenta de lo que nos gustaría, pero se puede dar en la medida que la sequía no nos afecte tanto. Si la sequía permanece, sí vamos a tener un problema más serio, porque por primera vez desde 1989, cuando hubo el cambio importante de gobierno, por primera vez el Estado se encuentra con que podría no tener más dinero que el año anterior, y esta vez el nivel de endeudamiento ya le queda muy escaso lo que puede hacer. Así que se vienen épocas de desafío importante. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, Eduardo, estamos llegando ya, se nos ha pasado casi una hora de una conversación y una exposición bien interesante. Y te quería preguntar un poco, o sea, tomando un poco lo que dice Fernando, un poco lo que planteabas tú, ¿qué ves tú en el horizonte cercano como el principal desafío para las empresas? Tomando en cuenta la situación económica que tú nos has descrito,
esta sopa de letras de recuperación, uno que dice que es una B, otro que es una U, otro que es una W. El otro día un exministro de Chile dijo que era como el signo de la raíz cuadrada, pero claro, uno no sabe si el palito va a estar más arriba o más abajo, ¿ya? ¿Cuáles ves tú que son los principales desafíos que tenemos los empresarios para lograr salir juntos de esta crisis? Bueno, muy buena pregunta, Sergio, y quisiera tratar de responderla por la vía de lo que insinuó Fernando, hermano mexicano, y nuestro colega del Paraguay, para hacerlo aún más aterrizado. Y yo creo que estamos todos buscando un esquema, un paradigma, una adaptación a este sistema de economía social de mercado que aterrice en los problemas de hoy, no en los de ayer. El sistema tuvo grandes beneficios y muchas oportunidades para 100 o más años en el pasado, pero hoy día estamos en el siglo XXI y la realidad de la salud y la recesión extrema nos han combinado a decir despierte, esto no es más de lo mismo. Entonces me gusta mucho la idea, que puede tener una raíz antropológica, como se mencionaba, de reunir a trabajadores y empresarios, a gremios y a las fuerzas sociales en torno a el lugar de trabajo, al empleo, al trabajador como lugar de encuentro de la sociedad. Primero porque es urgente, es decir, estamos enfrentando un tema que le preocupa a millones de hogares en Latinoamérica y en vuestros países especialmente. Segundo, porque nos acerca más a la persona y no tanto al instrumento. Hoy día es tal vez, lo voy a decir con cuidado, menos decisivo el accionista, el innovador, la tecnología, la máquina, y más decisivo es recuperar un empleo digno y productivo. Por lo tanto, me gustó mucho esa reflexión que ustedes han llamado convocar en torno al mundo nuevo del trabajo, y le pondría nuevo, porque tengo la intuición de que está cambiando la manera de hacer las cosas. Y eso da una convocatoria muy interesante, porque si la comparo con otras convocatorias, que es la convocatoria política de gobernanza, eso los griegos decían se hace en la polis, en la ciudad, en la plaza pública. Pero esa plaza pública hoy día está confusa, desordenada, ambigua, no sabe para dónde ir, polarizada. Entonces es mejor ser más micro y decir, hagámosla en el lugar de encuentro que es la fábrica, el trabajo, la industria, el comercio. Eso tiene harta fuerza. Le daría una idea pequeña a Fernando, que tiene una tradición en UNIAPAC. Sus colegas anteriores presidentes de USEM y buenos amigos le van a hablar mucho de esto, pero mi ex jefe en París, un francés muy ordenado, medio teutónico y muy ejecutor, su principal valor era eso, Pierre Lecoq, inventó un esquema que se llama la antena central y las antenitas. Entonces uno puede hacer un network de diálogo que ni siquiera necesitan ser tan presenciales por la pandemia, donde hay un think tank central, como el que ustedes están construyendo en México, y eso irradia a las regiones, a provincias, a la pequeña empresa, a mundos distintos del trabajo. Creo que sería interesante volver a revalidar la idea original de Lecoq. En términos de Paraguay, yo fui asesor de como 3 gobiernos en cosas muy puntuales en Paraguay y he tenido la suerte de recorrerlo y conocer un poco a los paraguayos. Y tienen un valor del trabajo impresionante y de levantarse en las mañanas con enormes restricciones, pero salir adelante. Es un pueblo muy especial y muy emprendedor a su manera. Claro, lleno de economía informal y con bastante atraso en los servicios, por ejemplo. Pero tienen la bendición de que, contrario a lo que decían los cepalinos, las commodities las llevan hoy día. Porque China las necesita, porque las hemos desarrollado mal o bien, pero ahí están, porque Estados Unidos está confuso. Y usted mencionaba, por ejemplo, la industria cárnea. Bueno, tengo evidencia de ver cuántas meatpacking industries se cerraron en Estados Unidos por haber sido mal manejadas respecto a la pandemia y otras cosas, y con conflictos, y ahí está la oportunidad de ustedes. Yo miraría en el caso de Paraguay mucho a las regiones. Ustedes tienen recursos naturales insospechados.
incluyendo aguas subterráneas, que conocí bien. Y por lo tanto, hay que convocar al gobierno a decir, ayúdenos a ejecutar. Los gobiernos son siempre muy casuísticos y lentejas, porque le tienen miedo a la ley, a la Contraloría, a la opinión pública, a la encuesta del día. Yo creo que la mejor manera de enfrentarlo es ejecutar. Yo ayer hacía un desafío al actual gobierno, que lo respeto mucho y conozco al presidente en Chile. Decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar discutiendo si la reforma previsional en Chile es 3 puntos para acá o 3 puntos para acá o 4 y 2? Son aritméticas. Mejor sacarla ya. Hay un ambiente para sacarla en 1 o 2 meses, negociar y realizar. Y creo que a los gobiernos en Latinoamérica les ha faltado la capacidad de poner calendario de fin. Nunca terminamos las cosas. Ahí la empresa privada tiene mucho que enseñar. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Como decía, nos podríamos quedar conversando durante mucho rato, pero viene otro panel, así es que tenemos que terminar. Le agradezco a mi amigo, ex socio Eduardo Alinat por sus interesantes reflexiones, los comentarios de Fernando Milanés, los de Juan Luis Ferreira, y los dejamos convidados a todos a que sigan en este interesante congreso y en poco rato más viene el segundo panel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias.